No obstante, la misericordia de Dios ha existido por toda la eternidad, solo se manifiesta como una devoción específica a partir de una aparición y de unas revelaciones que tuvo una humilde monjita polaca llamada Sor Faustina Kowalska. Sor María Faustina Kowalska era una monjita de muy poca instrucción escolar, solamente había pasado 3 años de escuela elemental en su ciudad natal en Polonia. Ella tenía una serie de carismas especiales, ya que desde muy pequeña recibía mensajes de Dios, desempeñaba los oficios más humildes dentro de convento, como los de portera o cocinera o panadera o jardinera. Un día, el 22 de febrero de 1931, temprano en la noche, podrían ser entre las 7 u 8 de la noche, y cuando ya se disponía a acostarse, tuvo una visión de Jesús. Él se aparece ante ella con una túnica blanca, es decir, como un sacerdote judío de la época antigua, con la mano izquierda sobre la apertura de la túnica y la mano derecha levantada, como si fuera a darle la bendición. De la apertura de la túnica, es decir, de su corazón, salían 2 rayos de luz, uno rojo y otro claro. El pie izquierdo estaba hacia adelante, como si el Señor estuviera avanzando hacia Sor Faustina. Y entonces, ella, asombrada, con cierto temor y reverencia escucha estas palabras. El Señor le dice, pinta una imagen según el modelo que ves, y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y, luego, en el mundo entero. Realmente esta es quizá la primera imagen y la única imagen que se ha pintado en la que Jesús se ha prestado de modelo para ello. Oye, esta imagen, lo dice el Señor, y voy a leerlo para que quede claro tal como Sor Faustina lo relata en su diario. Un libro de más de 600 páginas escrito por una mujer que tuvo muy poca instrucción escolar, y sin embargo contiene una doctrina teológica muy avanzada, respecto de Dios y su divina misericordia. Sor Faustina escribe en su diario, después que el Señor le solicita pintar el cuadro, y le dice, prometo que el alma que venere esta imagen, no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Estando ya en Vilna en 1934, el confesor de Sor Faustina, su director espiritual el padre Miguel Sopoco, le dice a Sor Faustina que le pregunte al Señor qué significan esos rayos que salen de la imagen. Sor Faustina recibe la siguiente respuesta del Señor. Los rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Jesús agrega, bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Es decir, de los rayos que salen de su pecho, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Él dice en alguna forma que es preferible someterse a su misericordia aquí en la tierra, que a su justicia a la hora de la muerte. Porque Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Bueno, vamos ahora a analizar la imagen, porque hay una cosa muy importante. Cuando Jesús le pide a Sor Faustina pintar la imagen, también le dice, y firma, Jesús, en ti confío. Por eso en las imágenes de la Divina Misericordia leemos la frase Jesús, en ti confío en cualquier lengua, inglés, francés, polaco, español, etc. Bueno, esa firma es la confianza de uno para con Dios. No es que Jesús nos indique que confiemos en Él y que pongamos esa frase en el cuadro, sino que es uno mismo quien debe confiar en Dios. Es uno quien escribe y estampa en la pintura esa firma como un compromiso de fe de que uno confía completamente en la misericordia de Dios. En el parágrafo 50 del diario, Santa Faustina nota, Jesús se quejó conmigo con estas palabras. La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas, aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas, a pesar de mi amor inagotable no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. Ay de las almas que abusen de ella. Cuando finalmente Sor Faustina consigue que le crean lo que Jesús está pidiendo, incluso porque estaba preocupada, ya que el Señor le había advertido, como se lee en el diario, parágrafo 154. Has de saber que si descuidas la cuestión de pintar esta imagen y de toda la obra de la misericordia, en el día del juicio responderás de un gran número de almas. Así que consigue que su confesor contrate a un pintor polaco. Cuando ella en ese momento se encontraba en el convento de las monjas en Vilna,
Vilna, en esa época, era una ciudad polaca, pero hoy es la capital de Lituania. Allí, un pintor de nombre Eugenio Kazimierowski fue contratado para pintar la imagen del Señor de la Misericordia. Cuentan que por lo menos Sor Faustina estuvo alrededor de 10 veces visitando el taller del artista y cada vez que iba le hacía cambiar la cara, porque su faz no reflejaba la belleza celestial de Dios, como Sor Faustina la había visto en la aparición. Finalmente, después de estar esas 10 veces visitándolo y el pobre pintor cambiando la imagen de la cara de Jesús, va ella a la capilla, cuando regresa al convento, y llora allí muchísimo y le dice al Señor: ¿y es quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta, dice ella, oyó estas palabras: no en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Alrededor de agosto de 1934, el Señor le dice: mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. Más adelante dijo: ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Más tarde tuve la oportunidad de ver un video, en el que la imagen de la Divina Misericordia, la pintura del artista Kazimierowski, encaja perfectamente en la imagen del manto de Turín, o la sábana santa, según lo presenta el padre Serafín Michelenko, quien fuera el vicepostulador para la causa de beatificación y posteriormente la de santificación de Sor Faustina. La imagen del pintor Kazimierowski, que fuera la primera imagen pintada de la Divina Misericordia, es la única imagen que Santa Faustina conoció en vida. Se han pintado varias imágenes por diferentes artistas y la más conocida y popular es la imagen pintada por un pintor, también polaco de nombre Aila, que se encuentra y es venerada en la capilla de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Cracovia, donde están los restos mortales de Santa Faustina. Todas las otras imágenes son iguales de milagrosas y reciben la veneración de la gente. Las gracias que tiene la primera imagen, pues es justamente, porque es la primera imagen jamás pintada del Señor de la Misericordia. Fue pintada en vida de Sor Faustina y la única imagen que ella conoció en vida. Es la imagen en la que Jesús se dirigió diciendo que esta imagen tiene una mirada igual a la mirada que él tenía en la cruz. Y finalmente es una imagen que encaja perfectamente en la imagen impresa en la sábana santa o el manto de Turín. Tenemos esas 4 gracias en esta imagen. Pero las otras imágenes son iguales de milagrosas. La imagen de Cracovia es una imagen muy venerada, es una imagen milagrosa y, como dije antes, la más conocida. La imagen original de Sor Faustina, o sea la que se pintó en Vilna, se encuentra allí en Vilna. Es propiedad intelectual de la Arquidiócesis de Vilna. Sin embargo, ellos han permitido que esta imagen se publique y ya esta imagen se consigue en muchos lugares, inclusive los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción en Boston, venden la imagen. He aquí una observación que hace la santa y dice: hoy he visto la gloria de Dios que fluye de esta imagen. Muchas almas reciben gracias aunque no lo digan abiertamente, aunque su suerte varíe. Dios recibe gloria a través de ella y los esfuerzos de Satanás y de la gente mala se estrellan y se vuelven a la nada. A pesar de la maldad de Satanás, la Divina Misericordia triunfará en el mundo entero y recibirá el culto de todas las almas. Poco después de que la Divina Misericordia saliera como devoción, vino la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue invadida por los ejércitos nazis. Posteriormente vino la destrucción del nazismo por los ejércitos aliados y es cuando Rusia, la Unión Soviética en ese momento, invade a Polonia para librarla de los nazis, pero se queda con Polonia, y nace la cortina de hierro imponiendo prohibiciones. Es decir, la devoción a la Divina Misericordia nace en un periodo muy difícil en la historia. El cuadro tiene una historia hasta dramática. En 1937 fue expuesto en la iglesia de San Miguel hasta 1948, año en el cual el gobierno comunista cerró la iglesia. Después fue escondida por un tiempo hasta 1956, cuando fue llevada a la iglesia de Nova Ruda en Bielorrusia. La imagen estuvo allí hasta 1986, a pesar del hecho de que la iglesia se cerró en 1970, y entonces estuvo expuesto a malas condiciones de humedad que afectaron la pintura. En el año de 1986, la imagen fue sacada secretamente y llevada de nuevo a la Iglesia del Espíritu Santo en Vilna. En 1991, la pintura fue retocada por un artista local por causa de los daños recibidos.
pero la cara perdió su apariencia original durante este proceso, hasta que finalmente, bajo la orientación del cardenal Vakis, la imagen fue restaurada profesionalmente en mayo de 2003, y esa imagen restaurada es la misma que se está ofreciendo en venta con el permiso de la Arquidiócesis de Vilna.